Durante muchos milenios la humanidad se desarrolló y se comunicó desde la oralidad, desde la conversación. Esto produjo un tipo de vínculo fundado en la escucha, en la construcción de un lenguaje común, compartido, en la necesidad de entender al otro. Con la llegada de la imprenta y la masificación de los libros, arrancó una etapa más reflexiva, introspectiva. La lectura es un ejercicio generalmente silencioso, generalmente solitario, y eso también moldeó un tipo de individuo. ¿Qué humanidad estamos formando ahora que pasamos 6, 8, 10 horas mirando una pantalla todos los días? Esa es una de las preguntas que se hace Agustín Valle en este libro, Jamás tan cerca, editorial Paidós, La humanidad que armamos con las pantallas. Un libro que nos encantó realmente, que nos abrió muchísimas preguntas, muchísimos interrogantes, y nos pone muy contentos contar hoy con la visita en este estudio de Agustín Valle, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal, Agustín? Bien, bien. ¿Cómo estás? Acá estamos, en la lucha. En la lucha. Así es. Bien, te agradezco mucho que hayas venido, te felicito mucho por el libro, la verdad que lo hemos conversado y discutido muchísimo, y tengo varias preguntas para hacerte, pero principalmente a partir de la publicación del libro, del 22 a esta parte, ¿cuánto ha cambiado o qué respuestas te han llegado o te han surgido a esta pregunta de qué humanidad formamos con las pantallas? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la lectura, ya que, como se desprende de la intro que hiciste, el mundo actual y los dispositivos de los que participamos para sobrevivir no nos empujan a leer. Al tiempo de leer un libro, es decir, hay una decisión subjetiva ahí que es contrahegemónica, ¿no? O sea, contra la inercia de los dispositivos. Así que es una alegría y se agradece. Mira, en estos años encontré mucha gente que me dijo, me sentí descrito, ¿no? Me parece que la difusión de las tecnologías conectivas y de las pantallas conectivas, particularmente de los celulares, tuvo una velocidad inédita probablemente en la historia humana. No sé si alguna otra herramienta, si algún otro instrumento de la historia humana, que es la historia de la técnica humana, ¿no? La historia humana se puede contar a través de diversas dimensiones de la humanidad, de lo que nos constituye como humanos. Una de ellas es la técnica, ¿no? Se puede contar toda la historia humana desde el eje de la evolución técnica. No sé si alguna otra herramienta se esparció tan rápidamente por la humanidad como los celulares. Unos años, ¿no? La faz de la Tierra, lo cual también muestra que viene a responder a unas tendencias subjetivas, a unas tendencias en los modos de ser que eran precedentes, ¿no? Que ya estábamos medio preparados para la conectividad permanente, para este régimen de conexión permanente. En estos años y ahora, una de las preguntas que más me interesa seguir indagando es qué vínculo hay entre la mediatización general de la vida, la digitalización de la vida, la conectividad como clave del régimen de existencia contemporáneo y las formas de la violencia y lo que llamamos mal y pronto derechización política, que me parece que, bueno, que es algo que está abordado, que en el libro está abordado, que muchos autores lo laburan, pero a la vez está sucediendo, es un proceso que está abierto y es un campo de interrogación también. Hay varias preguntas que vos te haces en el libro que voy a repetirte simplemente para abrirlas, porque creo que también hay algo interesante que tiene el libro, que es que no cierra las preguntas, ¿no? Porque la verdad que para eso uno se hace las preguntas, no estrictamente para responderlas. Hay varios conceptos que vos volcás en el libro y que me interesa preguntarte. Te voy a pedir que te acerques un poco el micrófono. Si el campo produce campesinos y las ciudades producen ciudadanos, ¿qué produce el hábitat formado por las pantallas y las redes sociales? Tal cual. Sí, es una línea bastante maclujaniana. Tomo bastante, también estaba presente en lo que decías en la intro, lo que elaboró Marshall McLuhan a finales de la década del 60, un tipo, un visionario, que viene a decir que la electricidad generaba una revolución en la historia humana, de esos grandes hitos que tiene la humanidad. Incluso se puede decir, esto no lo dice McLuhan, pero está casi como que si en el siglo XIX se declaró la muerte de Dios, lo mató la electricidad, digamos, ¿no? Que funda la posibilidad de la omnipresencia, de la omnisciencia, de la instantaneidad, un montón de atributos y de características que tenía Dios y lo divino
ahora se organizan a través de la electricidad. El campo producía campesinos, la ciudad ciudadanos, y ahora somos bichos conectivos, ¿no? Ujú. Que no podemos no realizar toda una serie de operaciones propiamente conectivas para existir en este mundo. El régimen práctico de existencia es un régimen conectivo. Entonces, por ejemplo, todos estamos sometidos a un disponibilismo, ¿no? Y nos sentimos como en estado de disponibilidad permanente. Eso es una operación, algo que hacemos y que forma lo que somos. O la impostación de sonrisa. Ah, Las crías humanas aprenden, antes que hablar a veces, a impostar la sonrisa. Es decir, a separar el ánimo de la expresión anímica. y vos marcas algo que es bastante reciente el hecho de que sonriamos en las fotos, ¿no? Sí. Antes, en los retratos, la gente estaba sobria y la risa era como un signo medio demoníaco, casi de locura, ¿no? Que muestra los Claro, dientes, ¿no? exactamente. Sí, sí. Y de pronto pasó a ver un hiperativo, ¿no? Sonría. ¿no? Lo Sonría. estamos filmando. Es un hiperativo y ahora nos lo dicen los aparatos, ¿no? Los aparatos nos dicen cosas, nos dan órdenes los aparatos. Sí, Todos. Este me dice habla, ¿no? sí. El celular nos da un montón de órdenes. En ese sentido, viene a maquinizar y a vehiculizar una mutación histórica en la forma humana, increíble, y a la vez, dentro de eso, viene a organizar también formas del trabajo, Ujú. muy novedosas, que permiten nuevos modos de explotación, ¿no? Agustín, existen aplicaciones que nos recuerdan que tenemos que tomar agua. ¿Cómo llegamos a este nivel de dependencia? ¿Qué pasó para que necesitemos que una app nos recuerde que tenemos que hidratarnos? Mirá, viste que el cuerpo es lo que somos, ¿no? Sobre todo si contemplamos que la mente, la conciencia, el espíritu, el alma, también forma parte del cuerpo. Y sin embargo, muchos han sido en la historia los vectores que le han despojado al cuerpo su potestad sobre la existencia. Que le han sacado al cuerpo el derecho de ser en la instancia donde se decide qué es lo que pasa, qué es lo que nos pasa. Y entonces el cuerpo queda como subordinado a cosas que no son el cuerpo, que no están en el cuerpo y que sin embargo tienen el camino, la verdad y la vida, ¿no? Ujú. Entonces el cuerpo queda buscando afuera del cuerpo encontrar la verdad, encontrar lo bello, encontrar lo bueno, encontrar lo verdadero. Cuando ganó Cambiemos en 2015, cuando asumen en 2016, su bandera era contra la corrupción, ¿no? Y ellos eran CEOs que sabían lo que el mundo quería, ¿no? Y lo que el mercado quería, es decir, entidades abstractas, así, etéreas, incorpóreas, que saben lo que la vida necesita mejor que lo sabe la propia vida. ¿Y por qué la corrupción es bandera? Porque la corrupción es un atributo de la materia, ¿no? Ya la Grecia antigua, ¿no? El cuerpo es corrompible, la materia es corrompible. Y hay algo abstracto, incorpóreo, que no es corrompible, que es ideal, que es perfecto. Esto en la historia tuvo distintas versiones, ¿no? A donde el cuerpo es una versión degradada, sucia, desprolija, molesta, contra la perfección plena de algunos, del cielo, del espíritu, de la idea o del saber de los CEOs, ¿no? De los economistas, que vienen a decirle al cuerpo cómo se tiene que organizar. Entonces Claro. creo que son muchas generaciones en las que nos hemos ido acostumbrando a que el cuerpo no encuentra en su propia experiencia la autoridad sobre la experiencia. Y que entonces la busca afuera, necesita que venga de afuera, ¿no? Estamos hablando con Agustín Valle, es el autor de este libro y la verdad que esta charla es un poco una excusa para recomendarles que compren el libro y que lo lean y que se sumen también a esta discusión, esta conversación que nos interesa pensar la digitalidad, que es algo que está signando mucho nuestro tiempo, ¿no? Esta época. Es un libro también en el que me reí varias veces. Qué bien. Y eso Me alegro un montón. se valora mucho. ¿Por qué pensás que los celulares nos marcan el tiempo en pantalla? ¿Por qué se separa el tiempo en pantalla de todo el resto del tiempo, digamos? Yo a veces siento que nos están gastando, como que nos están, ¿Cómo te tengo? nos están refregando partes por la cara, digamos, ¿no? Que están ostentando cuán explícita es la sujeción y cuán poco podemos al respecto, ¿no? Bajo el disfraz de que se ofrece ese dato como información para que regulemos y decidamos, ¿no?
Yo creo que es un trofeo, lo muestran como trofeo, ¿no? Claro. Mirá 9 horitas estuviste en Mirá Airboy, cuánto te tenemos. 9 horitas estuviste. Tremendo, sí, realmente muy impresionante. La gente maneja, ¿no? Vehículos, otro aparato, ¿no? Vehículos de 3 toneladas mirando el celular, ¿no? O sea, realmente... Poniendo en riesgo nuestra propia vida para ver algo, la inmensa mayoría de las veces, absolutamente intrascendente. Para ver si hay algo que ver, ¿no? Claro. Queda como el tic de que esto en el cuerpo, en el presente, falta algo y que hay algo más importante, más actual, más verdadero y siempre hay que estar persiguiéndolo, consumiéndolo. Claro, también está ese anzuelo, ¿no? De que todo el tiempo te podés estar perdiendo una novedad. Todo el tiempo te estás perdiendo una novedad, ¿no? Nadie está realmente informado, todos estamos desactualizados. Y a la vez no, digamos, ¿no? Como que a la vez esta cosa que siempre jodemos y decimos, te vas una semana de Argentina, cambió todo, te vas 10 años, no cambió nada. Vos cuando te vas de vacaciones, que incluso en el libro un poco hablas, ¿no? Como que las vacaciones son un momento, lo voy a decir muy mal seguramente, pero como el momento en donde el ser humano todavía combate el hábitat con el celular, una cosa así, como que el hábitat en las vacaciones uno trata de dejar el celular. Descansar se ha convertido en abandonar el celular. Exacto, porque Claro. es el único hábitat diferente que uno puede tener es en las vacaciones. Sí, pero si te vas con el celular, tu ambiente capaz que es el mismo que tenés acá. E Claro. incluso tu ritmo nervioso, tu ritmo atencional, el tempo que siente tu cuerpo. Lo que te quería preguntar es si vos relacionás esa cuestión de que ahora nuestro hábitat común, medio que de todos, pero a la vez de nuestro ocio, de nuestro trabajo, de nuestras relaciones amorosas, de nuestra amistad, de todo, sea el mismo, si lo relacionás con, bueno, el cansancio generalizado que tenemos todos todo el tiempo, más allá de las horas concretas que tenemos que laburar para llegar a fin de mes, esa sensación de que el estrés me acompaña a donde vaya, de alguna forma, ¿no? Tal cual. El estrés me acompaña, lo llevo, lo derramo, se lo tiro a otro. Ayer charlaba con un amigo justamente sobre eso, con la ansiedad, pero casi como sinónimos. Sí, me parece que en el cuerpo, en el estado de ánimo, en el agotamiento, en el cansancio, en la quemazón, se ven los efectos de la conectividad como modo de producción. Los efectos específicos que tiene la conectividad como un modo de producción. A mí me parece que es casi un nuevo estadio del capitalismo, digamos, que podemos llamar capitalismo conectivo. A donde, digo, el ejemplo más obvio es cuando se pasó de las fábricas como grandes unidades que realizaban el proceso completo, ¿no?, de producción a los centros de ensamblaje donde se reúnen elementos de procedencia diversa, lo que Bifo Berardi llama la recombinación, ¿no? Ujú. Y nuestras vidas también, ahora, como vidas fragmentarias que están constantemente recombinándose y tienen que estar constantemente enganchándose a algún proceso de producción, de rendimiento y de actualización. Y hay un terror a quedar fuera, porque si existir es estar conectado, vos no estás conectado, deja de existir. Besitos, chau, nos vimos. Y me parece que esto aparte tiene otro efecto, no solo esta especie de cansancio y de quemazón universal que no consigue ser descansada, ¿no?, que parece no ser descansable, como si llegaras al momento del descanso agotado de una manera que no tenés ni los recursos para descansar. Me parece que también otro efecto de que vivamos en el ambiente digital, virtual, donde somos seguidores de la actualidad más que habitantes del presente, Buenísimo. es que la historia ya no es nuestra, que la historia no está en nuestros cuerpos, ¿no? Que la historia no está en nuestros cuerpos y que por lo tanto somos espectadores y asistentes a un mundo ya hecho, ya cerrado, donde pareciera que la realidad es algo ya acabado y nos tenemos que adaptar asumiendo una especie de nihilismo mercantil, donde nada es verdad excepto la verdad mercantil, ¿no? Este realismo capitalista donde parece imposible imaginar otra cosa, etcétera. Me parece que también, para tratar de entenderlo, hay que contemplar que somos cuerpos, somos mentes, somos sensibilidades, que estamos habituados a que el mundo se juegue en una esfera que estamos persiguiendo, con la que tenemos contacto, ¿no? Hipercontacto, pero que nunca habitamos, ¿no? Entonces, como si la historia no estuviese en nuestros cuerpos. Entonces no pudiéramos ser protagonistas de la historia, ni por lo tanto creadores de la historia. ¿Por qué no? Si la humanidad está viva.
Vinculo esto con algo que señalás en el libro también, que decís a partir de 1837, con la invención del telégrafo, y que con la posibilidad de que uno pueda desde un lugar poder saber lo que está pasando en este preciso instante en otros lugares, decís algo así como que los hombres dejamos de ser habitantes de un lugar y pasamos a ser contemporáneos de un tiempo, ¿no? Y vinculo esto con un concepto que me interesa mucho del libro, que te quiero pedir que lo desarrolles, que es la crisis general de la presencia. Ah, sí. Que estamos viviendo en una crisis general de la presencia. ¿Qué significa eso? Yo creo que es interesante teorizarlo y como tratar de avanzar en entendimientos finos, y a la vez creo que si decimos que vivimos una crisis general de la presencia, apuesto a que a todo el mundo algo le dice. Sí, obvio. Que a todo el mundo algo le toca, algo, ¿no? En algún lugar la ubica esa idea, ¿no? Porque nombra algo de nuestra experiencia, de nuestra vivencia. Estoy pensando por dónde entrarle a la pregunta. La idea esa la tomo de Paul Virilio, ¿no? Que dice, ahí nace la contemporaneidad, ¿no? Ahí, a partir de ahí empezamos a vivir más en un tiempo que en un lugar. Y de ese tiempo, además, no somos dueños. Entonces, si la instancia que organiza la existencia es una instancia que nos es ajena, entonces nuestra presencia está subordinada a esa instancia que es ajena. Nuestra presencia tiene como un lugar secundario, ¿no? Un lugar jerárquicamente inferior en el curso de la historia. El año pasado hicimos 2 grandes marchas en defensa de la Universidad Pública, ¿no? La Universidad Nacional Pública en Argentina. Como ahora también hicimos 2 grandes marchas en defensa de los jubilados. Y en ambas me parece que pasó algo más o menos parecido, que fue que la primera marcha universitaria generó como una euforia, ¿no? Y quienes estuvimos nos fuimos alegrados, ¿no? Como Algo pasó hoy acá. algo pasó hoy acá, ¿no? Algo cambió. No puede ser igual después de esto. Exactamente, un acontecimiento, ¿no? Algo, digamos, en la política, ¿viste? Se dice es el arte de lo posible. Pero el arte de lo posible no es la administración o la reproducción de lo que ya es la realidad. Tiene que haber arte, ars, o sea, creación de posibles nuevos. Si no, no hay política. Hay administración del estado de cosas. Ahora, en la segunda marcha, y éramos una banda, y sin embargo nos fuimos con la sensación de que Somos menos. somos menos y lo que pasó ya, digamos, fue la ejecución de algo que ya sabíamos que era posible, ¿no? Como una puesta en acto. Y después vamos a ver el dron, cuántos mostró que éramos, y cosechamos la selfie. Ayer yo sentí que pasó algo más o menos parecido Sí, Agustín, coincido. respecto de la marcha de la semana pasada, a donde la convocatoria era de hinchas y porque todos seremos jubilados. Es decir, una convocatoria enunciada desde un sujeto, desde una subjetividad poco institucionalizada, poco codificada, poco encuadrada, abierta. Y eso, 2 cosas. Eso permite una efervescencia. Ujú. Eso inaugura, digamos, hace que la fuerza que se está expresando ahí invente su forma para expresarse e invente su sujeto. Eso da lugar a una alegría, porque de pronto, ¿qué es la alegría? Poder más que lo que podíamos un rato, ¿no? Poder más que lo que podíamos un rato. Eso es la alegría, según Spinoza. Y también fue eso lo que motivó el grado, es una lectura, el grado de saña represiva del gobierno. Porque allí donde reprimen tanto es porque temen, ¿no? Allí donde tanto reprimen es porque temen. Temen que aparezca una efervescencia multitudinal que no sea tan fácil de encuadrar, ¿no? A la que no sea tan fácil de asignarla a identidades cristalizadas. Pero perdón, Esto sí, define dale. la crisis de la presencia. Ahora, yo fui el miércoles pasado y ayer con mucho miedo. Yo fui con mucho miedo. Y creo que es la primera vez que quienes participamos muy a grosso modo del movimiento social en la Argentina tenemos tanto miedo de ir a la calle, ¿no? Y no damos por sentado que si hay una movida, ocupamos la calle. Es decir, que parece que es una misión histórica de este gobierno. Su específica y principal objetivo es interrumpir una tradición política, interrumpir una cultura política a donde el movimiento social puede tomar la calle. Cultura que en otros países no tienen tanto. Claro. Brasil, por ejemplo, ¿no? Que las fuerzas del cielo quieran interrumpir un vínculo entre los cuerpos comunes, no los cuerpos institucionalizados, los cuerpos comunes y la calle, la tierra, que es el espacio público por antonomasia, no me parece para nada casual, para nada casual. Entonces, ¿qué pasó con el cagazo que infundieron el terrorismo, en el sentido del efecto de terror a través del cual quisieron gobernar? Bueno, que ayer, el que no tenía dónde encuadrarse, capaz que no quería, que no se animaba a ir. Entonces, ayer hicimos la marcha
y medio que sentíamos que éramos los mismos de siempre. Que ya sabíamos quiénes éramos, ya sabíamos lo que hacíamos, ya sabíamos qué gestos teníamos, ya sabíamos lo que cantábamos. Era como, nos volvemos a encontrar, hacemos una vez más lo que ya sabemos, como algo consabido. Entonces, entre una situación y otra, donde algo está sucediendo, algo se está abriendo y donde ya sabemos todo, ahí se puede ver un efecto de crisis de la presencia. Claro. Y entonces me saco la selfie, después vine, estuve acá, digamos... Ficho y después lo pongo en la bolsa virtual de la... Ya voy a ir ahí, al broker de mí mismo. El broker de mí mismo, ¿no? Y entonces la presencia ahí tuvo un valor subordinado a una representación ulterior y exterior a la presencia. La hice muy larga la respuesta, ¿no? No, pero está bien, tenemos tiempo para charlar, por suerte. Decís que el celular funciona como el rosario en algún punto, que más que agarrarlo, nos agarramos del celular, nos tranquiliza porque constata nuestra existencia. ¿Cuál es el vínculo que vos ves entre digitalidad y religión? El libro Jamás tan cerca es un pedazo de un verso de César Vallejo, el eximio poeta peruano, del poema Los 9 monstruos, que es un poema alucinante. Y el verso entero de ese poema dice: jamás tan cerca arremetió lo lejos. Me parece maravilloso. Jamás tan cerca arremetió lo lejos. ¿Por qué lo lejos? Porque lo que planteo en el libro es que los medios de comunicación conectivos son una hipernovedad, son algo muy novedoso, muy moderno, pero que a la vez están heredando una tendencia muy antigua en Occidente, que es algo que yo hice mención antes, es la subordinación de lo sensible, del presente del cuerpo, a instancias incorpóreas y abstractas que tienen más poder sobre el cuerpo que el cuerpo mismo. No, perdón, ¿me lo podés repetir? Sí. El cielo, el espíritu, una voz, ¿no? Sí. Una voz que sabe más sobre el cuerpo que el propio cuerpo. Sí. Y de allí la autoridad del sabio, que es el sacerdote, que tiene mayor conocimiento de ese conocimiento que es de escala divina, que no surge de los cuerpos, ¿no? Sino que se aplica y que ordena a los cuerpos. En su momento la ciencia moderna, esto lo labura el filósofo George Agamben, la ciencia moderna, cuando se separa, se autonomiza, se convierte en cosa de especialistas, también le sacó a la experiencia común la posibilidad de tener autoridad sobre la vida. Ahora algo para ser verdadero tiene que ser certificado en el laboratorio, ¿no? El científico como un sujeto separado que tiene autoridad, ¿no? Y que entonces después le da orden y, por ejemplo, le sacaban los dientes a las personas pensando que ahí estaba la locura, qué sé yo. El dinero, más que el dinero, el capital. Vieron que Marx dice que todos los objetos tienen como dos formas del valor, ¿no? El valor de uso, que es cuánto valen las cosas en su uso, es decir, en su presencia, ¿no? Y el valor de cambio, que es su valor como algo intercambiable, es decir, como un medio para conseguir otras cosas, es decir, su precio. Y el valor de uso, dice, no es comparable, porque no es lo mismo el valor de uso para vos que para mí. Y en un momento de la vida y en otro momento de la huida, ¿no? ¿Cuánto vale esta olla? Y qué sé yo. Y el valor de cambio es el que hace que las cosas se puedan intercambiar. Y es el que domina en el capitalismo, el precio. Entonces, nos acostumbramos a que lo más valioso de las cosas es cuánto valen como medio para otra cosa, ¿no? ¿Cuánto valen como medio para otra cosa? Entonces, siempre lo más valioso es algo que no está ahora y acá. Entonces, ahí el capital, el dinero, también me parece que fue un vector de mediatización zarpado en Occidente y que a la vez, y esto lo labura León Rosichner, el filósofo argentino, el dinero, el número, también era una entidad abstracta que gobernaba los cuerpos y que estaba heredando también algo del cristianismo. Rosichner dice, el cristianismo preparó al cuerpo a la dominación de lo abstracto y solo por eso después pudo advenir el capitalismo. Sin embargo, ¿no ves como una fetichización del dinero últimamente? Como que ya el dinero no es solo un medio, sino un fin. Digamos, bueno, hoy esa potencia la da no las cosas que el dinero podría conseguirte, sino el dinero en sí. Es que nadie sabe que ya te tiene Galperín. Sabemos que tiene mucha plata. Eso es lo que le da autoridad. ¿Te acuerdas de Tío Rico? Que nadaba en dinero. Una cosa hermosa porque... sincera, como lo líquido que se presumía el dinero, porque eran monedas de oro, en realidad te tirás ahí y te rompes la cabeza. Quiero decir, creo que el capital es un fetiche por naturaleza, ¿no? Ahora, quiero retomar lo que iba a contar, es que el libro, Jamás tan cerca, arremetió lo lejos, diciendo que hoy la mediósfera es lo lejos, como antes fue el cielo, como antes pudo ser
otras instancias, el espectáculo, digamos, ¿no? El espectáculo y las estrellas, se iba a llamar religión celular. Así se iba a llamar el libro. Se iba a llamar religión celular. Tuve miedo que fuera confuso, que se pensara que estaba hablando de religiones, porque efectivamente Guy Debord, el autor de La Sociedad del Espectáculo, dice: la tele, los medios, el espectáculo, dice él, reúne lo separado en tanto que separado. Reúne, pero lo separado reafirmando su separación. Perfecto. Que es exactamente lo que hace la conectividad, al menos en su predisposición, ¿no? Lo que dispone la conectividad. Estamos todos hiperconectados, hiper aislados al mismo tiempo. Claro. Bueno, y la cuestión del fetiche. Entonces, perdón, la figura de me toco acá el bolsillo porque esto del rosario, Sí. de un día yendo en el colectivo, como medio ansioso, medio estresado, y de pronto tocarme, como chequear el celular y después ya no chequearlo, pero como tocarlo, ¿viste? Tocás, el celular lo tocas. ¿Por qué ese gesto? ¿Por qué el gesto de chequear? ¿Por qué el gesto de tocarlo el celular? ¿Por qué? Y creo que es porque el celular nos conecta con un más allá. Y nos conecta con el más allá que nos da existencia, ¿no? Nos reconfirma que existimos, pero que existimos en tanto y en cuanto estamos conectados con ese más allá, ¿no? Ahora, en relación a la cuestión del fetiche del dinero, me parece re interesante lo que está pasando. Dramático, obsceno, calamitoso, muy cruel. Borges dice que el barroco, más que un género artístico o un estilo artístico, dice él, es un momento de todo arte. A donde esa corriente artística, esa corriente estética, presintiendo su ocaso, presintiendo su crisis, crispa a full como sus pilares fundamentales, ¿no? Que se exacerba todo. Vieron que el Pepe Mujica dice: yo soy de razón pesimista, pero orgánicamente optimista, dice, ¿no? Entonces quizás acá hay un exceso de optimismo. Pero hay que ver si esta obscenidad del fetiche por como el hijo de Canigia, esa cosa increíblemente triste, porque o sea, hay una tristeza de fondo ahí, o sea, indiscutiblemente. ¿Cuánto hay de ostentación que en la lucha de clases hay una dominación del propietariado mayor a la que no había hacía muchísimo tiempo? ¿O cuánto hay algún tipo de síntoma de conciencia turbia de que este modo de producción no es sostenible, digamos, ¿no? Entonces crispe sus pilares fundamentales ante el presentimiento, no sé si de su ocaso, pero sí de que hay algo así que es demasiado, digamos, que no se puede. Muy optimista. ¿Cómo puede ser que creas eso? ¿Cómo puede ser que creamos lo que creamos? Vivimos rodeados de creencias que no podemos creer que existen, decís, ¿no? Nosotros podemos hacer zapping por un montón de canales que no podemos creer que creen lo que creen. Hay mucha gente mirando este canal que no puede creer que creemos lo que creemos. Que tiene que pensar que te pagan para creer como crees. Sí. Todos estamos muy sorprendidos, muy anonadados y nos cuesta mucho creer que hay alguien que está creyendo lo que creen. Perdón por lo enroscado de la pregunta. Pero me interesa saber si esto fue siempre así y si las redes vienen a profundizar esta imposibilidad para entender que alguien cree algo distinto a lo que nosotros creemos. No sé si fue siempre así, la verdad que no lo sé. Recuerdo, por ejemplo, leer que cuando fue la Comuna de París, la prensa burguesa, qué linda expresión, prensa burguesa. ¿Vieron que no se habla más de la burguesía? Es otro desaparecido de la dictadura, ¿no? Se borraron. La prensa burguesa denunciaba que los marxistas y los judíos comían niños. Que comían niños, o sea, que cocinaban niños y que comían niños. Entonces, digo esto como para sospechar que probablemente siempre ha habido, o que no es nuevo, que haya creencias que no pueden creerse mutuamente lo que el otro cree. Lo que sí me parece es que hay un régimen nuevo de creencias que ya no requiere apego doctrinario, que ya ni siquiera requiere como filiación ideológica, que son tantos los titulares, es tanta la saturación de signos, de imágenes, de informaciones y demás, que las cosas necesitan ofrecer para el espectador, que a priori somos todos, una inteligibilidad inmediata. O sea, que vos lo ves a golpe de pantalla, a golpe de escroleo, y ya lo puedas decodificar de inmediato. Que inmediatamente ya tengas algún lugar donde... Es decir, que se suspenda todo vestigio de complejidad, todo vestigio de duda, toda opacidad, ¿no? Una codificación automática. Y esto, me parece,
que hace que sea cada vez más burda la deformación, la falsificación, la mentira, la simplificación, ¿no? Digamos que se simplifican tanto las cosas. Aún el que quiere decir la verdad requiere simplificar tanto. ¿Podrías explicarlo en un minuto esto que estás diciendo? No, te estoy jodiendo. Viste conocés la de Einstein, ¿no? No. ¿Lo puedo explicar más simple? Sí, se lo explico más simple. ¿Pero lo puedo explicar más simple? Te lo explico más simple. ¿Lo puedo hacer más simple? Puedo, pero ya no es la teoría de la relatividad. Claro. Lo que a mí me parece es que, ¿cómo decirlo? Que la estupidez es, creo que esto que es Einstein y también Frank Zappa, es la sustancia más democráticamente repartida en el mundo. Está muy democráticamente repartida. Nos toca a todas y a todos. Sí, obvio. Y hay una ley de Murphy que dice, nunca atribuyas, hija de putés, a lo que se deja explicar por simple estupidez. Claro. Pero, así como esto es cierto, también es cierto que no es cierto. Y que la gente no es boluda. Y que adherir a un enunciado, adherir a un titular, adherir a una mentira, para mí hay que explicarlo no tanto pensando que la gente está creyendo como la coherencia interna de ese discurso, sino que esa versión de la realidad se adecúa al estado nervioso de esa persona, a la forma de vida de esa persona. Se adecúa al estado de ese cuerpo, digamos, ¿no? Que creer es darle crédito a lo que, por ejemplo, yo llego, estoy quemado, estoy agotado, estoy embroncado, y capaz que me viene bien que haya alguno que se lo trate mediáticamente de una forma que lo mande al escarnio, que haga incluso que se justifique que lo caguen a palos y que sufra más que yo. Hace un tiempo leía como una comparación de cómo en los principios de los 2000 nuestros padres capaz nos decían, yo que era, no sé, tenía 10, 12 años, me decían, no hables con desconocidos en internet, no creas todo lo que ves. Y hoy ves que esa generación quizás es la más propensa a consumir fake news, ¿no? Es como que esa desconfianza que al principio tenían de no creer en esa virtualidad, de repente es la generación que quizás más entregada está a creer en noticias que circulan por WhatsApp, etc. Quizás es muy pretenciosa la pregunta, pero ¿qué crees que cambió en esos años? No sé, no sé, la verdad. Puede que sea así. No sé si están más predispuestos las generaciones más jóvenes a ser víctimas de las fake news. Sí tendería a creer que siempre hubo rumores, ¿no? Rumores de todo tipo, que antes tendrían otro estatuto, otras tecnologías de circulación, pero rumores de lo más creativos, ¿no? Que se podía decir cualquier cosa, de personajes que eran monstruos, y que la política y lo político siempre tuvo presente como lo confuso, lo difuso, lo torpe, lo sucio. Quiero decir que cuestionaría también nuestra pretensión, si es que la tuviésemos o la tuviéramos, de que lo político se ordenase según argumentos racionales, ¿no? Y según como razonamientos lógicos y conclusiones universales. No creo que nunca haya sido mucho así. Me parece que la gente también actuamos en función de lo que nos pide el cuerpo, ¿no? Y cuando hay un cuerpo acomodado a una forma de vida, cuando eso de pronto se convierte en insoportable. Y los motivos a veces son hasta aleatorios, ¿no? De pronto pegó, por ejemplo, convocatoria de hinchas y de pronto hasta algo del festejo del Mundial se actualiza, o se corta la luz, o qué sé yo. Distintas cosas que no son tanto como argumentos que tienen la verdad, digamos. Che, Ahora, Agustín, perdón, dale, Mati. Estructuralmente también hay como una necesidad de creencia de que está todo ordenado incluso por la negativa. Esto de que por ahí lo que uno ve en el mundo es obra de alguna especie de estructura que tiene su jerarquía, de que alguien maneja el mundo, de que alguien... Después uno lo puede identificar de acuerdo a su propio prejuicio de quién es, pero siempre hay de no dar lugar a que todo es un caos y simplemente pasan las cosas de acuerdo al caos, sino que hay alguien que está necesariamente digitando eso. Si no es Dios, es el diablo o lo que nosotros... El orden mundial. Claro, lo que nosotros encarnemos en el diablo, pero que alguien es. Sí, tal cual. Como, que eso te da sosiego, ¿no? Aunque lo que pintes es un escenario apocalíptico porque hay un diablo, igual te tranquiliza porque tenés como un relato que te ordena el mundo. Claro. En vez de asumir paradigma más del orden de la complejidad, ¿no? ¿Le adjudicás a Milei una
ventaja en la interpretación política de la digitalidad? Se le adjudica una ventaja en la interpretación política Del mundo de la digital. digitalidad. No estoy seguro. En un punto sí. Me parece que hay autores que dicen que la cibernética es la ciencia que estudia lo probable, ¿no? Lo probable o lo improbable, y el gobierno de lo probable. Norbert Wiener, el padre de la cibernética, el autor del libro Cibernética y Sociedad, ¿no? Así define, como la ciencia de lo probable. A donde lo probable y lo más probable, que dicho sea de paso, es como lo que gobierna el mundo, ¿no? O sea, la inteligencia artificial nos está diciendo que todo se puede hacer solo en base, que hay un infinito, ¿no? Todo es posible, pero siempre como efecto de cálculos probabilísticos en base a lo que ya existente. Entonces, que en realidad creación de novedad no es posible. Entonces, lo más probable es la apuesta más segura, pero cuando se reproduce mucho lo probable, demasiado lo probable, se enfría el sistema, nos aburrimos y hace falta una dosis de improbabilidad, ¿no? Que llame la atención. Yo creo que fue el primero que se candidateó, o sea, que se hizo candidato sin sonrisa. Retomando también lo que decíamos antes del imperativo de la sonrisa, el primer candidato a presidente, el primer candidato, el primer político, en no sonreír. Sí. En no sonreír. Es decir, que sí leyó, me parece, aunque sí intuitivamente, no importa, que había una cuota de improbabilidad que podía agarpar. Que en ese sentido tuvo algo actitudinalmente de izquierda, en el sentido de que logró vehiculizar cierto deseo de acontecimiento, de que pase algo. ¿No? Ahora se están mordiendo un poco la cola con esta idea de todo marcha acorde al plan, ¿no? Sí, No hay imprevisibilidad. Todo forma parte de un gran plan de todo Santiago forma parte Caputo. de un gigantesco plan y en algún momento les va a recontracaber, independientemente de que el daño que están profundizando sobre el daño que ya había sea reparable o no. Pero, digamos, sí me parece que leyó el hastío de la gente. El dolor que había, el nivel de dolor que había en los cuerpos, de cansancio, de agotamiento, de quemazón, eso sí lo leyó, de bronca. Y logró ofrecer algo con una forma improbable, muy improbable, pero con la trampa de que era para reafirmar las reglas fundamentales que organizan el statu quo, que es la ley del valor, digamos, que es el capitalismo, que es el axioma de que lo único que tiene legitimidad es la ganancia privada, que ya era lo que gobernaba, solo que él es un purista, ¿no? Un fanático, un extremista del capitalismo, que ya era lo que gobernaba. Entonces logra articular una forma improbable y que pasa por novedosa para crispar lo que en realidad era lo más probable. Claro. Che, Agustín, durante muchos momentos del libro, si bien me reí, también hay como una cosa de que te quieres pegar un tiro en el momento de decir, la concha de mi madre, cómo estamos en esta, hasta que llega el final, ¿no? Y decís, bueno, párenme un poco, ¿no? Porque si no interpreto mal, sos peronista, ¿no es cierto? No necesariamente. Interpretas mal. Interpreto mal, ok. Pero en general vemos como queremos ver, digamos. Ok, perfecto. Bueno, encontré en tu optimismo, digamos, una necesidad de poder torcer, digamos, hacer un uso contra natura de esta situación en la que estamos inmersos con la digitalidad. Te quiero preguntar si hay una posibilidad de tener un vínculo estratégico con las pantallas y no simplemente subordinarnos a la dinámica que nos proponen, sino que sea uno el que domine el aparato. Y de qué manera pensás que podemos, no sé si revertir, pero por lo menos condicionar esta situación. De a uno me parece difícil. De a uno es difícil, ok. Por supuesto que está buenísimo que cada cual también se pueda cuidar de reducir un poco el grado de alienación que tenemos, ¿no? El grado de sujeción a un dispositivo, que en realidad es un dispositivo de dispositivos. Buenísimo, si puedes limitar tu tiempo en pantalla, regular, etc. Sí me parece que hay movimientos multitudinales, ¿no? Cosas que pasan que de pronto arrebatan a los artefactos de su uso normal y del modo de producción del que forman parte y los ponen al servicio de movimientos emancipatorios o democratizantes, ¿no? Lo que hago en el libro es poner ejemplos. Por ejemplo, cuando fue la sublevación contra el beneficio que se le estaba otorgando al genocida Muiña
del 2x1, ¿no? El famoso 2x1 a genocidas, que al dárselo a este Muiña, bueno, que sentaba jurisprudencia. ¿Esto fue en 2016 o 17? Sí. No 17. recuerdo exactamente. 17 me parece, ¿no? Sí. Esto era una medida del Poder Judicial que tenía respaldo del Poder Ejecutivo de la Nación, que a la vez manejaba el Poder Ejecutivo de la provincia y de la ciudad, y los grandes medios, y el aparato represivo, y tenía el apoyo de la embajada, es decir, teníamos enfrente a todos los poderes, a todos los resortes de poder, y sin embargo, en 3 o 4 días hubo una oleada multitudinal que le puso un freno, que derrocó esa política. Y en esa oleada multitudinal que impidió ese cambio en la política de derechos humanos, ese cambio en la lectura histórica respecto del genocidio de la última dictadura de desaparición de personas, que toda historia es contemporánea, ¿no? Esto lo estamos viendo ahora. Entonces, cómo cambiar la lectura de la historia es un cambio hacia el presente y hacia cómo se organiza el nudo entre capitalismo y crueldad hoy. Ese movimiento multitudinal tuvo en los dispositivos conectivos una herramienta espectacular. Incluso la forma que tuvo no fue una forma de aparato partidista, de triángulos, ¿no? De respeto de las jerarquías, de una conducción centralizada, con los tiempos de la institución. Tuvo la velocidad de la red. Claro. Y tuvo una convocatoria también reticular. Y se llenó la plaza, se llenó la calle, la tierra de cuerpos, y también la mediófera se llenó de un ánimo que tuvo una alta eficacia. El movimiento feminista, un amigo dice, los pañuelos verdes podemos verlos como la celularización de la bandera, como las minas inventaron la posibilidad de que cada una aporte la bandera. Entonces ahí me parece increíble algo de cómo nos subjetiva la tecnología celular, que es que cada uno es uno y anda por la suya, ¿no? Y tiene su vida, lo que se puede llamar el liberalismo existencial. Cada uno tiene su vida, ¿no? Cada uno es dueño de sí, listo, ya ahí perdimos, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, si eso se politiza y algo de esa forma celular permite que una bandera que es común, que es del cuerpo colectivo, esté repartida y tenga una presencia atomizada en la ciudad, bueno, vos hiciste algo con el dispositivo que no venía prediseñado en el dispositivo, ¿no? Como a la vez Marx decía que podía pasar con la fábrica. El mismo dispositivo que te aliena, que te explota, que te somete, es el que a la vez te puede unir, ¿no? El que vos podés conquistar para organizar una experiencia distinta. Yo solo soy peronista cuando estoy entre gorilas, ahí sí soy peronista. O sea, para los gorilas sos peronista. Para los gorilas soy peronista. O sea que en este presente... No, perdón. La última muy cortita. Yo llegué a vos por un amigo que se llama Matías Farías, que cuando empezamos a pensar estos temas nos dijo, tenés que leer obligatoriamente esto. Te quiero preguntar, para terminar, que nos recomiendes alguna lectura que a vos te haya servido así como disparador para pensar este tema. Ah, bueno, un montón. Perdóname. Un montón. Un libro. ¿Un libro? Un libro. Es terrible, es una pregunta muy hija de puta. Indirectamente. Es como que te diga tu tema preferido de Charly García. Indirectamente vinculado. Dale. Pero vinculado, diría, clásico y barato, Así habló Zaratustra, de Federico Nietzsche. Perfecto. Agustín Valle, te agradecemos muchísimo tu paso Gracias por a ustedes Gelatina. por la ¿Te has invitación. sentido cómodo? Muy cómodo, muchas gracias. Perdón por interpretar tu identidad Pero, política por favor, y adjudicártela no hay así ningún problema. de facto. Te agradecemos mucho y bueno, seguramente te volvemos a invitar y convocamos a toda la gente también a que lean Jamás tan cerca, el libro del que estuvimos hablando con Agustín Valle. Muchísimas gracias. A vos. Nosotros tenemos todavía 1 hora de programa, está llegando Diego Genú, tenemos todavía alguna información que no hemos develado, secreta, misteriosa y muy potente. Ya venimos.